buscar a Cristo, mirar a Cristo, vivir en Cristo. Este es mi mensaje. Muy buenas tardes, otra vez aquí Gustavo Mejía con Tinto con Wojtyla y estamos en nuestro quinto capítulo. La última vez quedamos en que estábamos hablando de ese regreso nuevamente al principio, ¿verdad? Decimos de que San Juan Pablo II, de la mano de Cristo, nos va a llevar nuevamente al momento en el que Dios nos crea. Y en eso quedábamos, pero hoy vamos a estar hablando de un momento en particular que es muy importante y es ese momento que San Juan Pablo II llama la soledad original. Y para eso Juan Pablo II va a ir al Génesis 2 y nos va a hablar de ese momento en el que Dios hace al hombre, a ese Adán. Pero cuando Dios hace al hombre, ustedes se van a dar cuenta que Dios lo hace solo. En este segundo capítulo, Dios lo hace solo. Y no es como que fue un error, no fue como que Dios se equivocó, ¿verdad? Que hizo el perrito, la perrita, el gato, la gata y se le olvidó hacer otro ser humano. Sino que era un tipo de soledad educativa en el cual Adán iba a aprender a conocerse a sí mismo. ¿Verdad? Por ejemplo, alguna de las cosas que se da cuenta Adán es que él tiene raciocinio, ¿verdad? Eso lo hace diferente a los demás animales, lo que San Juan Pablo II va a llamar el darse cuenta que él es cuerpo entre los cuerpos. Adán también se va a dar cuenta que él tiene subjetividad, o sea, que tiene un mundo interior, que él es consciente de su propia conciencia. Porque, a ver, yo le preguntaría a ustedes, ¿será que realmente los animales son conscientes? Y la respuesta sería sí, obviamente, los animales son conscientes. Cuando yo llego a mi casa, mi perrita o mis gatos se dan cuenta de que yo llegué. Pero mis animales no son conscientes de su conciencia. Ellos nunca se preguntan a sí mismos, wow, o sea, ¿por qué estoy contento? ¿Verdad? Así que el ser humano se va a dar cuenta de que él es consciente de que es de su propia conciencia. Se va a dar cuenta además que tiene autodeterminación. Es esa capacidad que tiene el ser humano de poder discernir sus emociones, discernir sus sentimientos, su afectividad, sus pensamientos, poder escuchar esa conversación interna que tenemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Y por qué estoy hablando de todo eso? Porque el día de hoy vamos a tener un capítulo muy especial y muy íntimo en el cual nos vamos a sumergir nuevamente a esa soledad original. Vamos a profundizar en el ser humano, pero quiero comenzar profundizando en mí mismo. Quiero contar un poco de mi historia y poder contar esa historia de la mano del Señor. ¿Y qué mejor para contar esa historia que acompañado de una persona pues que la vivió a mi lado? Así que en este capítulo muy especial voy a entrevistar y tengo una alegría muy grande de tener aquí no a Beto Chef, que es el nombre con que mucha gente lo conoce, sino a Beto, a mi hermano, que ahora el 9 de octubre, ¿verdad, Beto? Sí, el 9 de octubre. El 9 de octubre estará lanzando lo que va a ser su libro, su segundo libro, y que será la ruta gastronómica. Ya después de haber visitado 160 negocios pequeños y grandes en el sur de la Florida, él va a lanzar su primer libro, del cual vamos a estar hablando hoy, su segundo libro, perdón, del cual vamos a estar hablando, pero también vamos a hablar de paternidad, vamos a hablar de masculinidad, vamos a hablar de familia, vamos a hablar de ruptura, vamos a hablar de heridas. Vamos a sumergirnos en lo que es realmente el mundo interior, nuestro mundo interior. Y como vamos a estar hablando de este tema de la soledad original, vamos a sumergirnos en nuestro propio mundo interior. Vamos a sumergirnos en nuestros propios recuerdos, en nuestras propias ideas, en todos aquellos momentos que de una u otra forma el Señor utiliza para ir tejiendo lo que va a ser nuestras propias vidas. Y en ese caminar podemos encontrarnos momentos de dificultad, heridas, situaciones, y de eso es que vamos a estar hablando hoy. Por esa razón he querido invitar una persona que caminó conmigo, que me conoció desde que era niño, obviamente porque es mi hermano, y me da mucha alegría poder tener en esta tarde no solamente a Beto Chef, que es como todo el mundo lo conoce, sino Beto que fue mi hermano, que es mi hermano. ¿Verdad? Que después de 40 negocios fue que tuviste, después de 40 negocios, después de 47 años de vida, después de un primer libro,
ahora tiene o saca su segundo libro y vamos a estar compartiendo un poco sobre esto. El 9 de octubre estará sacando su libro. Pero este podcast es sobre paternidad, es sobre familia, es sobre hermandad, es sobre heridas que son sanadas. Vamos a estar hablando de todos y cada uno de estos temas, así que yo quiero acompañarlos a que con nosotros nos sumerjamos en esa soledad original, en ese mundo interior. Y para eso, pues les presento a mi hermano Beto. Beto, ¿cómo estás? Hombre, muy bien, muchas gracias. Muy contento, muy honrado de hacer parte de este proyecto para complementarlo, para llevarlo a la vida real y de contar lo que hemos vivido desde que nacimos hasta el día de hoy. Y para eso, como les decía antes, o sea, él tuviste negocios en Colombia, tuviste más de 40 negocios y desde niño siempre fuiste igual, ¿verdad? Desde niño te gustó eso porque yo todavía recuerdo creciendo en la casa y viendo que tú traías tus amigos para trabajar en la empresa que tenía mi mamá, ¿verdad? O sea, desde chiquitico siempre tuviste ese empuje. Pero yo quiero saber algo, yo quiero que me cuentes algo y es, después de haber tenido una vida tan exitosa, más de 1 millón de amigos, porque yo les cuento que ir a Colombia a visitar a mi hermano a veces se me hacía un poquito cansón, porque por donde uno iba todo el mundo te saludaba. Sí, así es. ¿Qué te motiva a dejar esa vida? O sea, Bueno, la verdad lo he contado prácticamente e increíblemente 3 veces esta semana y yo siempre añoré, extrañé y visualicé volver a tener a mi mamá cerca y saber más de mi hermano porque nosotros tuvimos una ruptura, digamos, obligada, porque realmente ustedes se vinieron para acá por los temas que fueron en su momento y se suponía que yo llegaba al mes. Esa era la idea en su momento. Yo llegaba al mes aquí, mes y medio. Las cosas no se dieron y no pude llegar sino 20 años después. Entonces, ¿qué me motivó? Ya había hecho de todo en Colombia, sí, había abierto 40 empresas de toda clase, tenía fábrica de ropa, tenía tiendas de ropa, tenía restaurantes, había hecho un conglomerado muy chévere, pensé que ya lo había hecho todo, se me había vuelto algo de rutina la vida y siempre esperaba que mi mamá volviera y que mi mamá volviera, pero un día entendí que mi mamá nunca iba a volver. Entonces yo dije, no, pues yo ya qué más hago aquí en Colombia si mi familia está allá. Yo dije, no, ya cierro, apague, vámonos. Vendí todo, absolutamente todo, hasta las cucharas de mi casa y tomé un avión y llegué acá a compartir con mi familia. qué bueno. Y dijiste entonces, lo que te trae acá es mi mamá, Los ¿verdad? dos, obviamente. Querer estar con mi mamá nuevamente. Y quiero que hablemos de mi mamá, ¿verdad? Sí. Porque creo que mi mamá es una pieza fundamental tanto en tu vida como en mi vida, no solamente porque nos dio la vida, sino porque de cierta manera pues ha caminado con nosotros siempre. Siempre ha sido una persona que ha estado allí, siempre ha estado pendiente de cada uno de nosotros. Y quiero que hablemos un poco de aquellos tiempos, cuando éramos pequeños, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la casa del Parque Lineal? Claro, claro, inclusive me puedo acordar hasta la de antes, del Parque Lineal, pero si empezamos en la Casa Lineal, mi mamá nos marcó a ambos de manera distinta. A mí me marcó por el lado empresarial porque y de trabajo, porque siempre recuerdo haber trabajado con ella en cuanto a cosas hizo mi mamá. Mi mamá tuvo una empresa muy importante en Colombia, de la cual yo fui prácticamente su mano derecha porque aprendí, porque me gustaba y me encantaba el dinero. Inclusive ella me enseñó de una manera muy sabia. Yo no quiero contar algo, una anécdota muy bonita que siempre recuerdo y la cuento en los temas empresariales en las universidades. Y es que mi mamá muy sabiamente me enseñó la empresa desde adentro. Un día le dije, mamá, no, realmente no me alcanza la plata que me das a la semana, yo quiero más plata. Y ella me dijo, pues trabaje. Y Vení, entonces, pero te me estás adelantando, espérate, dejámoslo ahí. ya. Vamos antes de que eso pasara, Sí. pues estábamos en la casa del Parque Lineal, ¿verdad? Donde ¿Sabes que ahí arrancó la empresa? Sí, pero vivíamos con mi papá y mi mamá. Ah, ok, sí. Y es bonito contar de que fue un hogar muy bonito. Era una familia muy bonita, mi papá y mi mamá tenían una relación muy bonita. Mi papá y mi mamá se tomaban sus vinitos en la casa, ponían... Qué casualidad, ahorita que decís eso, esa es una de las pocas memorias que siempre tengo de mi niñez. Me acuerdo que estábamos afuera jugando fútbol, bueno, Sí. ustedes estaban más grandes, yo estaba más chiquito, y entraba uno a la casa y estaba mi papá y mi mamá tomando su vino y bailando. Siempre tenían un comportamiento muy cariñoso, y lo recuerdo siempre. El comportamiento de mi papá y mi mamá fue un comportamiento como familia muy bonito. Yo pienso que cuando se separaron fue de un día para otro y realmente nunca tuve yo un mal momento con ellos, ni que me hubiera visto algo feo. Siempre fue una pareja muy bonita y me encantaba lo que vivíamos como familia. Quiero que
hablemos, y es gracioso porque como hermanos nunca hemos compartido este tema, ¿no? O sea, nunca nos hemos sentado realmente a hablar de lo que fue esa separación. ¿Verdad? Que creo que fue un momento límite, cúspide para vos, para mí, para mi mamá, como mujer, las heridas que ella empieza tal vez a cargar desde ahí y todo lo que le va a pasar de ahí en adelante. Eh, Recuerdo como que fue ayer, por ejemplo, el día que mi papá se fue de la casa. No sé si te acordás que hubo una discusión muy fuerte entre mis papás y mi papá sale muy bravo y tiene una maleta en la maleta mano. en la mano. Y yo recuerdo que en ese momento salgo yo corriendo y una imagen que yo no olvido es que le abrazo las piernas fuerte a mi papá. Él está a punto de salir y yo le abrazo las piernas fuerte y mi papá estaba muy molesto y en ese momento le sacude la pierna, me tira y sale con su maleta. Yo todavía me acuerdo como que fuera ayer que yo salgo en ese momento a la puerta y veo que mi papá se está yendo. Fue un momento para mí duro y tal vez nunca había hablado directamente de esto. Es parte del testimonio que tal vez medio toco, pero no profundizo, porque te cuento algo. O sea, para mí mi papá hasta ese momento era un héroe. ¿Vos te acordás que mi papá llegaba y estaba alzando pesas y mi mamá estaba con su limonada y nos sentábamos a ver ahí pues un brazo y para mí él era como un héroe? Imagínate que otra de las imágenes que yo nunca voy a olvidar, nunca, y ahorita te voy a preguntar las tuyas, de mi papá, fue una vez que estábamos elevando cometa por la Plaza de Toros. Y estoy yo así con la cometa, o papalota, como le dicen en algunos países, y voy corriendo y me caigo, y me raspé una rodilla, y mi papá estaba conversando allá, y viene corriendo mi papá, y me coge entre sus brazos, me carga, y me lleva para la casa y me empieza a sanar la herida. Y yo tengo esa imagen como que fue ayer. Y fue una imagen que me marcó, porque yo creo que por los siguientes años de mi vida y mientras fui creciendo, busqué ese abrazo en muchos otros brazos. Ese abrazo de mi papá, que para mí fue tan importante. Y fue un momento que a mí me marcó por mucho tiempo. Y me marcó porque, tristemente, en busca de esos mismos abrazos, pues muchas cosas pasaron. Hubieron figuras paternas, cosas, por ejemplo, vos sabes parte de una historia, pero no sabes de otra. Y buscando ese abrazo, pues no fui sexualmente abusado, pero fui molestado por alguien. Historia que se repitió después con otra persona. Y fueron momentos que marcaron mi niñez. O sea, la marcaron para siempre. Y yo puedo reconocer que siempre fue la búsqueda de ese abrazo de aquel papá que me dejó una añoranza. ¿Qué momentos tenemos? ¿Qué recuerdos? Bueno, aquí refrescando la memoria, sí, creo que lloré hasta hace unos 5 años la vida de mi papá. Toda la vida la he llorado. Y pensando en todo eso, porque a mí me tocó más, no digo que más duro, pero eran momentos distintos porque recuerda que te llevo 7 años. Entonces yo tenía un amigo que se llamaba mi papá, con el cual jugamos fútbol, con el cual montamos bicicleta, con el cual hacíamos gimnasio y con el cual tenía yo una excelente relación. Y más que un héroe, realmente él me dedicó tiempo, me compartió tiempo y fui el niño de mi papá durante... Velo, ahí está. Estaba buscando, no sé si se alcanza a ver, uno de los últimos posts que puso mi hermano con mi papá, ¿verdad? Entonces, sí, cuando mi papá se va de la casa, recuerdo también mucho ese día. Yo tuve un control de sentimientos muy grandes, pero a mí se me fue un compañero de vida porque realmente mi papá fue papá para mí. Él se levantaba a las 4:30 de la mañana, me hacía el agua de panela, cargaba las carimañolas, sacaba las bicicletas y antes de irme para el colegio yo ya había recorrido 30, 40 millas con él en bicicleta y entonces venía, me bañaba y me dejaba, él me llevaba hasta la puerta del colegio, en el carro me llevaba, compartía con él jugando fútbol, hacía parte de los equipos de fútbol de él. Entonces a mí un día se me va mi papá y realmente se me fue un compañero y un amigo y un héroe al cual yo también amaba. Como te digo, creo que lo lloré hasta hace unos 5 o 6 años. Yo cualquier trago que me tomaba o cualquier fiesta, cualquier charla, lloraba
la pérdida de ese hogar que tuvimos tan bonito, porque realmente fue un hogar muy bonito, de recuerdos de la niñez. Todos mis niñezes son muy bonitos, realmente no tengo Ujú. ninguna queja de ese momento de la vida. Entonces, pues sí, comparto contigo eso. Vivimos momentos muy distintos a partir de ahí. Creo que ahí nos separamos un poco porque lo que vivimos fue muy distinto. Esa separación tú la viviste de una manera y yo la viví de otra muy, muy distinta porque tenía una edad de 13 años y lo que yo fui y fue que reaccioné muy rebeldemente. Pienso que equivocadamente la separación a mí me convenía porque pasé a ser la referencia de la casa, pasé a ser el hijo mayor, ya estaba en la calle, caí en la calle, desde esa edad caí mucho en la calle, no de mala manera, ni en drogas ni nada, pero me volví muy callejero y realmente hacía lo que me daba la gana porque pues yo ya no tenía papá. Entonces lo puedo contar de esa manera, pero que obviamente pues es negativo. Yo salía a la casa a 8 de la mañana y volvía a las 10 de la noche, obviamente siempre avisando dónde estaba, porque siempre mi mamá sabía dónde estaba, pero creo que me refugié en la calle. Yo creo que por eso es una de las tantas razones que conocía a tanta gente, porque desde los 13 años andaba a la calle, aparte de que estudié en 11 colegios, cada año me cambiaban de colegio, porque me echaban, obviamente. O sea, a mí mi papá me marcó, porque realmente me marcó la vida de mi papá. Y detenerte un momentico ahí porque yo creo que parte de lo que estamos haciendo es poder contar la historia, pero no solo por contarla, sino también para que aquellos que están escuchando nos demos cuenta de lo importante de un padre, ¿verdad? O sea, la figura paterna en el hogar es fundamental y a veces deja herida de las cuales o somos conscientes o a veces no somos conscientes, porque a veces cargamos soledades, vacíos o situaciones que a veces no tenemos la conciencia y es como el rompimiento de un hogar puede crear heridas tan profundas, porque, por ejemplo, te tengo aquí a ti, pero para mi mamá también fue un antes y un después. Sí, obviamente, O mi sea, mi mamá mamá, empieza una búsqueda, ¿verdad?, sí, sí, de sí. ese amor y quiero que nos detengamos ahí. ¿Por qué? Porque en ese momento no vamos a decir nombres, pero entra otra persona en nuestra vida, ¿verdad? Entra otra persona en nuestra vida. Como hablo yo en mi vida, capítulo 3 temporada 4. Exactamente, capítulo 3 temporada 4 y entra otra persona que también Bruno, viene, Bruno, entra we don't Bruno, talk no about se Bruno. habla de Bruno. Y es gracioso, ustedes están o sea, la gente se Sí, reirá, pero es verdad, o sea, en nuestra historia ese nombre ni Bruno. se dice, porque fue una persona muy dañina, fue una pareja de mi mamá que nos afectó a todos. Y cada quien, o sea, así como tú estás contando que lo tuyo fue la calle, para mí fueron las montañas, ¿verdad? Yo me metí con los scouts y era como mi desconectarme. Nos íbamos de campamento y muchas veces, mientras todos estaban dormidos, yo me salía a la carpa eh, y yo hablaba. En el momento no puedo seguir con el Dios que creo ahora, pero con el Dios que yo creí en el momento de hablar con las estrellas, porque para mí, en ese momento, porque también tuve una niñez muy bonita y no quiero jamás negar eso, pero quiero enfocarme nomás en ese momento de la herida donde yo no quería estar en mi casa, ¿verdad? O sea, la casa era el último lugar en el que yo quería estar porque era una batalla constante, era una pelea, aunque mi relación con mi mamá siempre ha sido pues súper cercana, pero con este señor que de cierta manera pues nos marca. Y pues de cierta manera con vos también me separé mucho. O sea, vos tenías tu camino, yo tenía mi camino. No quiere decir de que no fuimos hermanos, pero sí, como vos mismo decís, cada uno tomó Un su refugio. propio camino y su propio refugio. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se cuenta, pero cuando mi papá se separa, yo quedo muy retraído y en el colegio que yo estaba, primero que fue el Rafael Pombo, lo recuerdo, después al Agustiniano, donde perdí un año y después el otro, el bully que me hacían era tremendo. Era un bully tremendo del cual yo nunca hablé, yo nunca lo dije, por cómo caminaba, por cómo hablaba, era horrible. En el Agustiniano yo me acuerdo que sonaba el timbre y yo salía corriendo, meterme bajo los buses que estaban dentro del mismo patio del Agustiniano y me metía debajo de la llanta y nadie se daba cuenta. Porque si yo salía debajo de esa llanta, una vez me metieron al baño y todos los muchachitos de mi salón me empezaron a tirar bombas de agua. Y fue un bullying muy horrible que yo tuve casi por 4 años, el cual nunca le compartí a mi mamá, nunca te compartí a ti, nunca le compartí a nadie, pero que marcaron mi vida y me acuerdo que en el momento en que yo le digo a mi mamá que voy para el seminario, que era un colegio en ese momento, no como el seminario de curas, pero era un seminario de high school,
decido yo seguirte a vos en el gimnasio, me meto al Dynamical, bajo de peso, transformo mi imagen, me cambio completamente, al seminario entra otra persona que yo mismo había creado para que no me pasara la misma historia que me ha pasado anteriormente. Entonces era como que la situación en mi casa, la situación en el colegio, eran tantas situaciones pasando al mismo tiempo y a veces no tenía con quién hablar. Pero mira que si estábamos distanciados porque yo no tenía ni idea de eso. ¿Mm? De seguro tú me cuentas y acabo cuentos de colegio por defenderte. Sí, yo sé que sí, porque una vez lo hiciste, no sé si te acordás, pero bueno, ahí ya no había bully, pero tuve un problema. Y llamo yo a mi hermano, y llega Beto con otro señor, y el tipo que me iba a pegar lo mandaron para A freír carajo. espárragos, digan así, a freír espárragos. Así que, ¿cuál es la memoria más bonita? Para cerrar ese capítulo de mi papá, ¿cuál es la memoria más bonita que vos tenés de mi papá? Una. Imposible que sea uno. No, una, cuéntame una. Cuando caminábamos para el estadio Okay. a jugar fútbol, él y yo solos. Uh-huh. ¿De qué manera eso ha marcado, Beto, la forma en que vos sos con tus hijos? Todo. Porque yo te quiero decir, todo. antes de que contestes, admiro muchas cosas suyas, muchas. Especialmente la parte profesional, la admiro muchísimo. Pero esa decisión de padre que vos tenés y ese amor que vos le das a tus hijos, ha traído mucha sanidad a mí. Bueno, yo creo que eso me marcó porque como te dije, yo ahora tuve un papá. Mi papá se fue cuando tenía 13, pero lo tuve. Supe que era tenerlo, supe que fue su amor por mí. Y pienso que eso es lo que yo he hecho con ellos, amarlos de la manera más grande, enseñarles, tenerlos a mi lado, complementarme con ellos, apoyarlos en todo, pero también no dándoles nada fácil, porque los he enseñado a crecer en la vida y a moverse en el mundo. Igual tengo una niña de 4 años en Colombia, en este momento no tengo contacto con ella porque no ha podido venir, pero es una niña que tiene su papá todo el tiempo, en la mañana la llamo al mediodía, la llamo en la noche, sabe perfectamente quién es su papá, ella coge el teléfono y me llama y me dice, papá, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás de guapo? Gracias, mi amor, y todo lo sé, mantengo pendiente de ella en todo, como padre, y si es económicamente no le falta nada, todo se lo tengo bien. Llegará a mi vida nuevamente más adelante porque va a llegar y será también como los otros dos. Yo soy un padre enseñador, un padre querendón, porque eso es lo que hemos tenido toda la vida, no solo de nuestros padres, de nuestros abuelos también. Y hemos sido querendones, entonces, pues, pero lo que sí recalco mucho es enseñarles a vivir la vida, ¿sí? Cómo moverse en el mundo. Pero antes de empezar, eso es el amor que les das. Sí, claro. Porque no vamos a profundizar en esto porque no hay el tiempo, pero es como romper una cadena de familia disfuncional. Yo creo que de por sí todas las familias son disfuncionales porque todas tenemos la herida del pecado original. Entonces esa disfuncionalidad se manifiesta en diferentes áreas. Pero sin embargo, vos me contaste, por ejemplo, el otro día, y quiero que lo digas rapidito para no perder mucho tiempo en eso, que el apellido de nosotros ni siquiera es el apellido de verdad, sino porque el papá del abuelo negó. Es para que veamos cómo muchas veces todas esas heridas son generacionales. Y alguien tiene que detenerse y poner un stop y decir, no, o sea, ya no quiero pasar esta herida a mis hijos. No quiero continuar esa realidad. Entonces, ¿cómo es ese cuento de que el apellido no es mi apellido? No, que rápidamente te lo cuento porque a mí me causó mucha sorpresa porque nuestra familia es una familia muy reconocida en la ciudad y muy importante en muchos ámbitos de la sociedad. Y entonces un día leyendo un libro familiar que había, me doy cuenta que mi tatarabuela, ¿sí? Realmente... Bisabuela. No, ¿bisabuela? Sí. No, tatarabuela, claro. Okay. Mi abuela, o sea, la mamá de mi bisabuelo, es de esa familia Calero, realmente la que nos pasa el apellido, ¿sí? Porque ella tiene un romance con un señor de apellido Espinosa, y entonces el señor de apellido Espinosa tenía una familia, y pues no podía darle el apellido a esa señora para sus hijos. Pero el señor tenía sus 2 familias, tanto que tuvo como 8 o 9 o 10 hijos con ella. Pero los apellidos que le dio fue el de ella, o sea, Calero. Entonces, en la tatarabuela, de la tatarabuela de esa generación, nos cambió ese apellido, que pasó a ser paternal, y fue el apellido que se priorizó. Cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, ¿cómo así? Entonces yo no soy Calero, yo soy Espinosa. Y entonces, ¿dónde está mi familia? Sí, hablando pues de la parte de mi mamá. Yo dije, ¿cómo así? Pues eso es que cambia todo.
Máximo, vuelvo y te digo, cuando eso es un apellido y es un tema de tradición y de toda una familia, y decir, no, pues entonces esto es como una mentira, pues yo no me calé, yo voy a Espinosa. Pero no, eso no tampoco trasciende tanto en Y la vida mía. solamente quería hablar de eso para ver eso, lo que te estoy hablando, como muchas veces esas heridas se pasan de generación en generación por las acciones mismas, por las actitudes que tenemos, cada uno de nosotros. Oíme, y entonces crecemos. Ya, yo entré al high school, eso sí te cuento, entré al seminario, fue espectacular. Yo me gocé el high school al máximo, sabes que todos mis amigos mantenían mi casa, fue una época muy diferente. Ahí volvimos a ser hermanos. Ahí nos conocimos nuevamente, nos reconocimos. De hecho, nos prestamos las novias. Porque fue que Bruno salió de la vida, right? Oye, eso no. Corte. No, vení. Me voy de Colombia, oíme. Decido irme de Colombia. ¿Te acordás de ese momento del aeropuerto? Sí, claro. ¿Qué fue que pasó? Claro. Tú tomas la decisión de irte para Estados Unidos y entonces hay todo un proceso, se da el día. Incluso hay una fiesta el día anterior, una fiesta muy buena en la casa, te despedimos y te vamos para el aeropuerto. Y es muy chistoso porque ya ibas a entrar a migración, nos despedimos de todo, lloramos y hubo un momento en que te volvés y me decís en la puerta de migración, ay, no voy a ser capaz, no lo voy a hacer. Y yo te empujo y te dije, te vas de aquí. No, te vas de aquí, te vas. Entonces, pues fue ¿qué te digo yo? Fue un animarte a no parar lo que estabas haciendo porque, entre otras cosas, era un buen momento porque también había un tema de violencia que nos estaban afectando a la familia por temas de orden público. Perfecto. Y ahí voy a contar un poquitico de lo que pasó conmigo en Estados Unidos, porque ahí volvimos y nos separamos. O sea, vos seguiste tu camino, yo seguí el mío. Me vengo para Estados Unidos, conozco una iglesia, empiezo a ser parte de esa iglesia, que era Madre de Nuestro Redentor. Ahí conozco mis primeros amigos de iglesia. Tuve momentos muy bonitos. Pero un día voy a un retiro y muchas cosas estaban pasando dentro de mí. Y me dice un sacerdote, Gustavo, ¿dónde está tu papá? Y yo, en Colombia. Y dice, ¿y vos tenés una buena relación con él? Y yo, sí, claro que sí, yo me hablo con él para Navidad y para mi cumpleaños. Bueno, mi cumpleaños no tanto porque siempre lo olvida, pero bueno. Y el sacerdote me dice, tú sabes que Dios es tu padre y Él te ama. Y no sé por qué, porque yo te cuento, yo había escuchado, eso es un cliché, ¿verdad? Dios es tu papá y Él te ama. Pero en ese momento yo lo escuché diferente y yo sentí como que algo me dio en el estómago. Y le dije yo al sacerdote en ese momento, o sea, si mi papá de aquí de la tierra no estuvo a mi lado cuando yo lo necesitaba, ¿para qué yo quiero uno en el cielo? Si mi papá no estuvo para enseñarme a afeitar cuando necesitaba aprender y me corté 1000 veces, si mi papá no estuvo para llevarme a la escuela, si mi papá no estuvo para enseñarme lo que es ser verdaderamente hombre, si mi papá no estuvo para enseñarme a amar a una mujer, ¿para qué yo quiero un papá en el cielo? Me acuerdo mucho que para mí fue una cosa muy fuerte y ese mismo día de la iglesia fue para mí lo más sagrado era el Santísimo y fue el Santísimo. Y yo le dije a Dios, mira, hasta aquí sos mi papá y por favor déjame tranquilo porque yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Y empecé un camino muy oscuro, muy oscuro. Pues para mucha gente le parecerá sabroso, pero no, fue muy oscuro. Porque yo salía para las discotecas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, los domingos tenía pool party. Yo me levantaba tomando, me acostaba tomando. O sea, el tiempo que yo tuve consciente en esos años, creo que no fue mucho. O sea, yo todo el tiempo buscaba tomar. Me acuerdo ya mi mamá se había venido y mi mamá empezó a perder peso. Yo no sé si mi mamá alguna vez contó algo, pero mi mamá sufrió muchísimo. O sea, yo a veces no llegaba, me desaparecía. Y era como que todo lo que había pasado con mi mamá, con mi papá, con Bruno, se empezó a revolver dentro de mí. Y yo empecé a buscar mi dignidad en el lugar equivocado. Hice muchas cosas, trabajé en muchas cosas, las cuales no voy a compartir en este podcast, pero cosas que me fueron robando mi verdadera identidad. O sea, yo llegué a un momento en que me despierto un día en el baño de una discoteca en el piso, vomitado, con los miados de la gente que había estado ahí todo, y le decía yo a Dios, yo no quiero vivir más, no entiendo, ya yo estuve con Dios y
y al parecer no fue suficiente. Y ahora llevo un tiempo sin Dios y al parecer no es suficiente. O sea, yo realmente no quiero vivir más. No quiero vivir más, no quiero vivir más. Al otro día tengo un accidente yendo para otro pool party. Me estrello, me quedé sin carro. Y al quedarme sin carro me separaba completamente del grupo de amigos que yo había conseguido porque todos estaban en South Beach y yo vivo en Miami Lakes. Y me acuerdo que estaba un fin de semana en la casa, pues así aburrido. Yo decía, pero ¿qué hago? No tengo carro, esto, lo otro. Y me acordé que había un retiro en la iglesia donde yo iba antes. Y dije, voy para allá para burlarme de esta gente. Pues yo la cogí contra la iglesia horrible, horrible. Y estoy yo en el retiro y la mujer que estaba cantando, que se llama Sara Torres, empezó como a hablar y yo decía, pero el Señor me está hablando a mí, qué pereza. O sea, parece que le dijeron que yo venía. Entonces yo miré para el lado y vi que estaba la cocina de una iglesia que yo conocía muy bien y dije, yo me voy a meter a ese cuartico para mientras el Señor se calla, porque capaz y me convence nuevamente. Entonces me meto al cuarto, cierro la puerta y cuando volteo me doy cuenta que el cuartico lo habían convertido en la capilla del Santísimo. Yo, otra vez vos y yo. Y empiezo a rezar y muchas cosas pasaron hasta que yo caigo de rodillas y empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y cuando yo alzo la cabeza, me doy cuenta que todo el grupo de jóvenes que estaban en ese retiro estaban dentro de esa capilla, todo el mundo orando por mí. Porque fue un grupo que, como me quisieron y como los amé, también los herí. ¿Verdad? Porque yo no solamente pecaba a escondidas, sino que pecaba y les enrostraba mi pecado. O sea, yo quería que se dieran cuenta todo lo que yo estaba haciendo. Y ahí empieza pues otro periodo, otro capítulo, como vos llamas, de la vida. Y fue algo que viví muy solo, porque no, aunque mi mamá estaba conmigo, estaba sufriendo como nadie, yo no compartía con ella lo que estaba pasando dentro mío. A vos jamás en la vida te conté nada, ¿verdad? Ni lo hablé con nadie. Y ahí empiezo de nuevo, y ahí empieza el Gustavo que tal vez conoces ahora otra vez o reconocemos. ¿Qué pasó con vos después de que yo me fui? Siempre tuve un tema empresarial en mi cabeza. Para mí había una necesidad permanente de crear. Ya, obviamente con la escuela de mi madre y de mi abuela. Mi abuela es creadora del comercio, fundadora del comercio en la ciudad donde vivimos. Por lo tanto, mi abuela era una mujer que se andaba el mundo en temas comerciales. Mi madre también tiene una empresa que llega a tener influencia nacional. Y eso me hace a mí meterme en el mundo pues empresarial. Por esos días, cuando te fuiste, trabajé con mi mamá siempre, siempre íbamos para arriba y para abajo. Como, ¿te acuerdas que la empresa pues era pues a nivel nacional? Entonces yo viajaba con ella y íbamos a muchas ciudades a temas de ventas, temas de cobros y más, permanecí mucho con ella, pero también seguía en mi calle porque yo era feliz en la calle. Yo también rumiaba mucho, yo también me tomaba mucho, yo también me fascinaba vivir paseando y rumiando, pero yo trabajaba mucho, porque siempre, como te digo, me gustó eso y me gustaba el dinero. Y con mi mamá empezamos a hacer negocios distintos. Montamos un food truck bacanísimo que fue líder en temas de gastronomía de nuestra ciudad, un punto de encuentro muy bacano. Y me la gocé con mi mamá con ese tema, yendo y viniendo, porque aparte eso lo llevamos a ferias a varias ciudades. Luego montamos unos puntos que acá ya en Estados Unidos se ven que son los de mango por metro. Imagínate, hace 15 años, no más, hace 30 años, 25 años tenía los negocios con mi mamá, montamos 5. Tú ya estabas acá, montamos 5 mango por metros, diferentes puntos de la ciudad, y eso lo poníamos licor, le poníamos de todo, eso fue un éxito. También teníamos uno móvil que iba a ferias, entonces me la pasaba también con mi mamá en ese tema de negocios, y ella ha sido mucho del cuaderno, del lápiz y de sumar y de restar, y hacía sus cuentas y ganábamos plata, y ese tema lo disfruté con mi madre mucho. Hasta que pues, empecé a hacer otras cosas solo. Fui a la universidad, estudié administración de empresas. Eh, Mi mamá se viene. la ¿Qué madre. fue eso para vos? No, eso ¿Cómo sí, fue? ya. Mira que ahora que hablaba de mi papá, te dije que yo lloraba mucho y siempre lloré. Pero hace 5 años lo superé, ya yo hablo a mi papá tranquilo y dije, no más le boto una lágrima más y punto. Pero ya me tocaba a mi mamá y me pegaba los ojos porque es que cuando mi mamá va, cuando yo la dejo en el aeropuerto a ella, uff, se me paró la vida porque ya era un tema. O sea, se suponía que yo llegaba al mes. Se suponía que yo cogía una bien al mes y llegaba acá porque pues estaba la cita
La cita, pues, ay, no. Estaba la cita en la embajada. Entonces, pues yo sí lloro porque dije, pero yo no sé, yo tengo un presentimiento de que a mí no me iban a dar la visa. Y obviamente, pues nunca me la dieron por esas épocas. Entonces, ahí sí, es que no, es que, como fuera que fuera, mi mamá y yo subimos y bajamos mucha grada en esta vida y yo me la gocé todas las más posible. Y no estar con ella, pues, y ya cuando ya de todo me dicen, me negaban la visa, yo dije, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esta cosa loca? Yo cómo me voy a quedar acá solo. Pero siempre con el tema empresarial. Yo creo que yo desahogué todo esto que coge uno esas inconsciencias desarrollando cosas. Entonces, pues... Te casaste. Bueno, por esos días, yo no sé, Dios me dio muy solo, porque me mandó mi otra mamá, mi esposa. Yo dije, no, pues... La que te ha cuidado hasta ahora. Sí, la que me ha cuidado hasta ahora. Yo dije, ve, Dios tan querido, me mandó una mamá. Entonces apareció Sandra por esos días, como al mes o a los 2 meses. Y rápidamente, milagrosamente quedó embarazada. Entonces, pues Milagrosamente. Sí, eso milagrosamente y rápidamente quedó embarazada. Entonces yo de estar solo, triste y abandonado en la casa solo, pues aparecí con familia. Fue muy bonito porque pues de verdad pues llegó a acompañarme. Yo tenía mi familia en Palmira y todo, pero es que me había dejado mi mamá con la que, es que el tema con mi mamá fue loco, mi mamá, yo iba a contar esa anécdota en crianza de hijos y de amor, me cortaste, pero no me quedo sin contarlo, que es cuando mi mamá le dijo, mamá, no me alcanza la plata que me da, yo rumbeo mucho y tengo muchas amigas, pues trabaje. Y luego, entonces que yo pensé que me iba a poner a manejar el carro, a manejar la plata, cuando me dice, siente en esa máquina de coser y aprenda a hacer lo que hacen todas. Y yo, ¿qué? Pero mamá, por favor, yo soy el muchacho más play de esta ciudad. Te sientas en esa máquina y aprendes a manejar la máquina y yo te pago por lo que hagas. Y yo miraba el salón con todas esas mujeres ahí y decía, yo me voy a sentar en esa máquina, no, ni loco. Entonces no hay plata. Pues resulta que... Y siempre fue así, porque yo me Para acuerdo todo. para los campamentos, no mi plata, trapé la casa, barra la casa. Entonces cogí la máquina, quiero contarte que cogí esa máquina y no sé qué me dejaba más la dignidad a mí, si la máquina o estar con todo el poco de viejas ahí. Y yo decía, Dios mío, y no. Y aprendí a manejar la máquina y yo en última me metí en una película que para mí era un Ferrari y yo era... y yo... Es más, yo llegaba al colegio y me quedaba hasta las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque cada 15 días ella sacaba su cuaderno y Carlos Alberto, mira, le fue bien. Vamos a dólares para que más o menos tengan una idea cada 15 días. Carlos Alberto, muy bien, le fue bien. $1,500. Yo, ¿cómo? Imagínate, yo con 14 años, $1,500. Yo decía, Dios mío, es un poco de plata. Entonces, claro, yo le cogí un amor a la máquina y a veces me decían mis amigos, ¿qué vas a hacer? No, yo estoy trabajando. Y yo, ¿qué haces? No, yo soy la parte financiera y manejo todos los negocios de la parte de mi mamá. Y alguna vez me llevé a traer a mis amigos a la casa porque necesitamos gente. Cuando me dicen, ¿cómo así vos manejas esa máquina? Y fue un tema de burla. En Palmira fue un tema de burla porque se dio cuenta que manejaba una máquina plana. El muchacho conocido y yo, bueno, volviendo rápidamente acá, ya casado. Por cuestión de tiempo, lleguemos quiero que hables de Juan Sebastián. De Tatam. Nace tu primer hijo. Dios mío, marca mi vida porque cuando nace Tatam, es un momento muy, muy bonito porque viví el embarazo, todo lo viví, con todo lo que hay que hacer, toda la parte técnica, médica que tiene que uno hacer para los cursos psicoprofilácticos, se llaman. Lo viví todo, lo esperé cuando nace y lo veo. Yo creo que mi vida se impacta mucho de tener en mis brazos ese ser inofensivo, ese ser que prácticamente yo tengo que protegerlo y cuidarlo. Y marca mi vida, la llegada de Juan Sebastián marca mi vida y de ahí creo que es uno de mis más grandes tesoros. Y siempre evocando la responsabilidad y el amor que tuve no solo de mi padre, sino de mis abuelos, fue lo mismo que yo hice con él. Uno nunca le pasan un manual de cómo ser papá, ni los primeros días, ni nada de eso. Yo creo que es como los animalitos, que es como un instinto. Pero ese instinto cada vez te va volviendo, sí, porque de la nada, de estar, aunque trabajaba mucho, de estar parrandeando y todo, tengo un hijo en mis brazos. Y luego Jacobo. Y luego llega Jacobo. Jacobo es el hijo esperado porque obviamente Jacobo fue planeado, es un hijo planeado. Bueno, Juan no es que no sea planeado, pero Jacobo fue planeado con el deseo de tener otro hijo. Y la llegada de Jacobo fue muy bonita para nuestra vida, también muy bendecida.
Y por último llega Francesca hace 4 años. Oíme, llegamos a Estados Unidos, ¿verdad? Ahí fue donde comenzamos el programa. Comenzamos hablando de que todo lo dejas tus negocios, tus logros, tus amigos, te vienes para acá. Oíme, nos llegas con todos tus sueños, con todo y empieza una pandemia. Bueno, yo llego muy contento, llego a lo que venía, a mi reubicación familiar, a compartir con mi hermano, a compartir con mi mamá, a vivir una vida en familia. Llego, digámoslo, pues holgado en dinero, tranquilo, digo, voy a empezar con una empresa, monto una tienda de ropa espectacular, grande, bonita, en un centro comercial. Yo al frente tenía Disney, al lado tenía Vans, al frente tenía Aeropostal, y dije, caí parado, pues ya estoy aquí metido, ya. Y empezamos a trabajar el tema y invertimos mucho en temas de ropa, en todo lo que pasó, y llega la pandemia. Y es como una paga y vámonos porque lo que se hizo, la plata que se recogió se invirtió en los carros, en la tienda de ropa. Y un momento pues ya no había plata, pues vino la pandemia y quedamos parados. Y entonces fue renacer, renegué mucho conmigo mismo y con todo. Yo decía, pero yo estaba en Palmira sobrado, tranquilo en mi vida, me vengo para acá, pasa esto. Luego entiendo, es bonito porque luego entiendo que la vida fue buena conmigo y Dios fue bueno conmigo el traerme para acá porque tal vez en Palmira, en Colombia, hubiera sido mucho más aparatoso y trágico haber vivido con todos los empleados, con todos los arriendos, con todo lo que yo tenía, el engranaje, haber vivido una pandemia hubiera sido tenaz. Y quiero que pues, paremos en esa pandemia, volver nuevamente a la parte familiar, porque tal vez tampoco hemos hablado de eso en familia, pero tal vez ese encierro fue un momento como de reencuentro, ¿verdad? Fue un momento donde todo ese tiempo que estuvimos separados, todo ese tiempo que no estuvimos juntos, fue un tiempo de realmente conocernos. O sea, estuvimos encerrados casi por año. Y cuento una cosa muy bonita, fue un año encerrados, algo así, un año, hasta con la enfermedad que nos dio a todos, ¿cómo se llama eso? COVID. Nos dio COVID a todos, ¿sí? Y quiero contarles que yo un día le dije a mi hermano charlando acá abajo, o sea, Tavo, es increíble que yo escucho que la pandemia ha encerrado a la gente y la gente se está matando en las casas y porque por temas de relaciones y nosotros llevamos un año aquí metidos y aquí no nunca había un alegato de nada. O sea, me parece bonito que el año que pasamos encerrados fue un año muy bonito y nunca hubo un sí, un no, un problema en la casa y yo decía, ve, hasta eso lo analicé. Cuando nos dio COVID, todos tuvimos COVID en la casa, como nos cuidamos entre todos, como nos apoyamos entre todos. Yo quiero contarte una cosa que yo pues nunca lo había dicho, pero prácticamente nos dio COVID a todos y todos éramos clientes para morirnos. Pues mi mamá tenía 65 años, Juan Sebastián pues ha tenido asma, yo tenía sobrepeso y yo dije, no, pues de los 6, 5, pues alguno tiene que morir porque esto mata al gordo, mata al de alma, mata al que tiene más de 60 y yo todos los días me levantaba a las 5 de la mañana a tocarlos a todos, a ver si ninguno se había muerto porque realmente estuvimos muy mal todos. Entonces también pasamos la pandemia juntos, no nos pasó nada, pasamos ese tiempo juntos, nos compenetramos muy bien y seguimos viviendo muy rico, la verdad seguimos viviendo muy rico. Yo vivo feliz, no me cambio por nadie, no cambio, no me devuelvo a ninguna parte. Me encanta compartir con mi mamá, me encanta verte llegar, me encanta verte todos los cuentos que contaste de lo que haces, me encanta... Ahí te voy a parar, porque ya vamos a cerrar y para cerrar vamos a contar lo que estás haciendo ahora. Primero quiero contar lo importante que después de todo esto que pasó, Dios me regala un papá, ¿verdad? Porque para mí eso es lo que es San Juan Pablo II. O sea, San Juan Pablo II para mí se convierte en el que me recuerda y me enseña nuevamente lo que significa ser persona, cuál es mi dignidad, qué significa ser hombre. O sea, con San Juan Pablo II, yo siento a Juan Pablo II como que realmente él ha estado al lado mío todo el tiempo. Y conozco la teología del cuerpo, me enamoro perdidamente de la teología del cuerpo, creo que realmente es el instrumento adecuado que necesitamos para la época que estamos viviendo para poder responder a los deseos más profundos de la persona humana. Y a eso ya dedico mi vida. Entro al seminario, salgo del seminario, pero ya dedico a compartir lo que es la teología del cuerpo, porque creo que uno de los problemas más grandes que estamos viviendo en la actualidad
es que hemos olvidado realmente lo que significa ser persona, lo que significa ser humano, lo que significa haber sido hecho a imago Dei, a imagen y semejanza de Dios, y tener el capax Dei, que es la capacidad de Dios. O sea, yo te escucho a vos decir mucho de eso a nivel empresarial. Yo te lo creo, pero lo creo en muchas otras áreas, y es que a veces el pecado o el mal entendimiento nos hace pensar chiquitico y vivir chiquitico. Obviamente vos lo ves en tu nivel empresarial, yo lo veo a nivel humano, y es que hay gente que todo el tiempo va cargada con su pecado, con sus problemas, con sus miedos, con mis heridas, porque es que de chiquito pasó eso y pasó lo otro, y no terminamos de reconciliarnos con nuestra grandeza. Entonces yo creo que la teología del cuerpo es eso. La teología del cuerpo es una invitación para que el ser humano se reconcilie nuevamente con su grandeza. ¿Verdad? Que si vamos a soñar, esos sueños tienen que ser del tamaño del Dios en el que creemos. No pueden ser, si mis sueños son muy chiquiticos, tal vez es porque son de mi tamaño, ¿verdad? Pero tengo que soñar del tamaño de Dios. Y de esa misma forma tengo que amar, tengo que entregar, tengo que donarme. Y hoy particularmente la idea de entrar al mundo interior era porque estábamos hablando de esa soledad original donde yo me encuentro, donde yo me sano, ¿verdad? Donde yo me conozco, donde yo me pertenezco para poder donarme. La forma en que yo he decidido donarme es por medio de la iglesia, el servicio, la misión, la psicología, las charlas, pero vos te donas diferente, ¿verdad? Porque dentro de todo, y ya te voy a dar la palabra, una cosa que admiro mucho de vos es eh, que no hay envidia en vos. O sea, vos vas creciendo y quien se te va juntando y quien quiere caminar lo ayudas a crecer y quieres que todo el mundo crezca. O sea, no tienes que tumbar a alguien para llegar a un lugar. Y yo creo que eso es una forma de donarnos, de entregarnos, de ser don para los demás, de ser regalo para los demás. Y tal vez es algo que no profundizamos mucho. Y veía uno de tus posts. Bueno, el post decía que vive y trabaja y gózate la vida haciendo lo que amas hacer. Entonces, cuéntanos un poquito sobre, ahora sí, Beto Chef. Ahora te ponemos ya el vestido de Beto Chef. Lo que pasa es que es una filosofía de vida, es una filosofía de vida donde todo nace de un tema que para mí ha sido lo que entendí de la vida. Son dos cosas. La primera, que el valor más grande que tiene el ser humano por encima de cualquier cosa es el tiempo. Para mí el tiempo, tangible, intangible, póngame lo que sea, está por encima de todo el valor que pueda tener un ser humano. Mi tiempo es mío, yo veré qué hago con él, yo veré qué construyo, yo veré si me levanto o no me levanto. En mi caso fue constructivo y por eso nunca me empleé, ni en mis peores momentos me empleé, ni cuando prácticamente nos quebramos acá me empleé, porque yo decía, si yo me empleo, ese tiempo lo pierdo, no es mío, y aparte de eso es muy mal pago. Entonces, a partir de ahí empiezo a crear de chiquito, porque uno puede coger con la bolita de nieve, y empiezo a jugar con un ajedrez, y empiezo por aquí, y empiezo por acá, porque eres testigo que Beto Chef nace en la pandemia con un cuchillo, un tomate, una cebolla y un pedazo de carne. Así nace Beto Chef. ¿Por qué? Porque llega el momento en que estamos encerrados, se necesita producir. Saco nuevamente el cuchillo y dije, bueno, yo he cocinado toda la vida, yo tengo los conocimientos vamos a trabajar eso. Y empezamos a vender comida a toda parte, pues preparada por Beto Chef. Pero ese no es el sueño de Beto Chef. Beto Chef tiene en su cabeza, en este momento, te lo voy a contar, obviamente lo sabes, de construir el recuento de la gastronomía colombiana en Estados Unidos contada por mí. Yo te digo eso y tú dices, este está loco. Bueno, ya empecé con la Florida, ya saco el primer libro en la Florida, donde me recorrí la Florida 7 veces, visitamos 200 y pico restaurantes, de los cuales 160 están en el libro. La segunda edición empieza en Pensacola, Tallahassee, Panama City, termina en San Agustín con una segunda edición. Y ya ahí subimos a lo que es Nueva York, Manhattan, Brooklyn, New Jersey, a traernos 200 de allá. Ahí sacamos y nos vamos para Los Ángeles y nos traemos unos 150 de allá. De ahí vamos a tener un conglomerado más o menos hasta ahí de unos 600 restaurantes. Y voy a sacar un libro grande que se va a llamar La gastronomía colombiana en Estados Unidos. ¿Cómo es el sueño? Del tamaño de Estados Unidos. Bueno, muchas gracias por compartir eso, y con eso vamos a ir cerrando, porque Beto decía que mi tiempo es mío, ¿verdad? Y es mi tiempo porque Dios me lo regaló, ¿verdad? Dios nos lo regaló. Y en la palabra de Dios hay
hay una parábola que Jesús cuenta de los talentos, ¿verdad? Donde Dios le da cierta cantidad de talentos a cierta cantidad de personas y Él premia a aquellos que multiplican esos talentos. Entonces, qué importante es que el tiempo también es un regalo de Dios. Entonces, ¿yo qué hago con ese tiempo? Es importantísimo. O sea, yo cómo uso ese tiempo para edificarme, para edificar a los demás, para edificar la iglesia, para hacer algo grande. Y cómo además en ese tiempo utilizo también mis propios talentos personales, aquello que también el Señor me dio, para poder multiplicarlos. Y yo creo que, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó ahorita. Porque Juan Pablo II y José María Escriba hablan mucho del trabajo, ¿verdad? De cómo el trabajo, cuando nosotros trabajamos, estamos haciendo lo que Dios hace. ¿Y qué hace Dios? Crea, ¿verdad? Dios crea, Dios genera. Entonces, cómo por medio del trabajo participamos en el accionar de Dios, en cada una de las cosas que hacemos. Por eso no hay límite, ¿verdad? Yo te cierro la filosofía diciéndote una cosa, y es sencilla. ¿Por qué ayudamos? ¿Por qué colaboramos? ¿Por qué no hay envidias? ¿Por qué lo que llega se pega como un imán? Es sencillo. Es que si tú quieres crecer, si tú quieres construir y vas solo, llegas más rápido, ¿sí? Pero si vas con muchas personas, llegas más lejos. Entonces, es por eso el amor de brindarle a las personas tal y como soy, y lo que sea, los agarramos, así como me han agarrado a mí también. Tengo a varias personas que agradecerle, que me han cogido y me han dicho, crezca con nosotros. Eso se transmite y llegas más lejos, y llegas mucho más lejos. Bueno, muchas gracias, Beto. Bueno. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tinto con Wojtyla. Y a todas las personas, esto es una invitación de realmente tomarnos el tiempo y profundizar en nuestras propias vidas. Saber que nuestras heridas valen oro porque el Señor tiene la capacidad de sanarnos y de glorificarse por medio de ellas. Darse cuenta que nuestra humanidad es un regalo. Nuestra humanidad es el regalo más grande que Dios nos ha dado y por eso tenemos que cuidarlo. Que el Señor los bendiga y nos vemos en el próximo capítulo de Tinto con Buscar a Cristo, mirar a Cristo y vida en Cristo. Este es mi mensaje.